criminalística tiene 3 etapas por las cuales atraviesa hasta que llega a la actualidad. Todas ellas aplicadas a los cuerpos policíacos del mundo entero aun cuando su inicio se dio en Francia, las cuales podríamos explicar de la siguiente manera. Etapa empírica o mágica: la alianza y cambio de servicios entre la policía y la delincuencia. Ejemplo. En Francia Eugenio Vidocq se la veía como jefe de la policía, luego como jefe de ladrones, según las alternativas de su vida, era entonces los policías delincuentes con placas. En la región de Tebas, en Egipto, se descubrió un papiro que contenía el primer antecedente de acta informativa de robos de tumbas y las medidas para tratar de evitarlos. Asimismo se conoce el caso de Daniel, un personaje bíblico, que decidió mostrarle al rey de la región en que vivía que quienes aprovechaban las ofrendas, eran los sacerdotes y sus familias, lo que le atrajo la desconfianza del mismo. Para demostrar sus acusaciones, regó cenizas alrededor de la ofrenda, sin que se enteraran los sacerdotes y sus allegados, por lo que al anochecer estos llegaban a ellas por un pasaje secreto, y en la oscuridad se llevaban todo, aprovechando que conocían el lugar y no necesitaban alumbrarse, lo que no les permitió ver las cenizas, y marcaron las huellas de sus pies, dejando al descubierto el engaño. En esta etapa, la brutalidad de las penas impuestas a los delincuentes eran extremas hasta llegar a la mutilación y la muerte. Hasta este momento fue muy poca la confianza en los procesos intuitivos, inductivos y deductivos, pues en ocasiones eran alterados y mezclados con la magia y la religión. Etapa equívoca. Esta etapa se distingue porque la policía, en la lucha contra la delincuencia, utiliza el método del servicio de confidencias, el soplón, y aplica los métodos rutinarios adquiridos en 100 años de experiencia del alma de los malhechores. Existe una alianza e intercambio de servicios entre la policía y la delincuencia. Ejemplo. En Francia Eugenio Vidocq se le veía como jefe de la policía, luego jefe de ladrones, según las alternativas de su vida, era entonces pues los policías delincuentes con placas. Etapa científica. Señala que los elementos que integren el cuerpo de policía estén debidamente seleccionados y capacitados. En la selección se buscan la honorabilidad y las aptitudes físicas y mentales necesarias para el desempeño de sus labores, y mediante la capacitación se les instruye en las disciplinas fundamentales de la investigación criminalística. Es un acierto irrefutable señalar a los médicos forenses los principales aportadores de métodos de estudio de la evidencia física. Esta aseveración se ve confirmada en la historia de la criminalística. Desde el siglo XVII facultativos ilustres se han venido ocupando del problema que la identificación de los delincuentes planteaba. Ellos, con sus observaciones, contribuyeron a resolverlo. Marcelo Malpighi, 1665, describió los variados dibujos formados por las crestas papilares. J. A. Purkinje, 1823, señala en su obra Commentatio de Examine Tisiologico Organi Suset Systematis Cutanei, el valor identificativo de los dibujos papilares. Henry Fowles, 1879, del Hospital de Tsukiji, Tokio, afirmó que las impresiones dactilares eran un medio más seguro de identificación que la fotografía, en virtud de que los dibujos papilares no variaban durante toda la vida. Además señaló el valor identificativo de las huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos. Los meritorios trabajos de Florence, 1885, Frecon, 1888, y Forgeot, 1891, de la tradicional Escuela de Medicina Legal de Lyon, señalaron la necesidad de examinar las impresiones digitales en los casos de peritación judicial. Los anatomistas Ferré, Testud y Barigny recomendaron determinados sistemas para clasificar las impresiones dactilares. Lecha Marzo, Eugenio Stokis y Rodríguez Ferrer apuntaron el uso de las impresiones palmares con fines identificativos. Otros sistemas de identificación fueron propuestos por los estudiosos de la medicina, a saber, el Capdevielle, basado en la descripción del ojo y de la región orbitaria, el de Habert y de Ch. Vianney, fundado en las características de la cicatriz umbilical, el de Israel Castellanos, el cual estableció la fórmula dentaria, el de Emilio Bellabrún, fundamentado en las características propias de las uñas, el de J. Jacoel, basado en las características del trazo electrocardiográfico, el de Salvatore Ottolenghi, fundado en las características psicológicas de los individuos, y por último el de Levenson, fundamentado en las características de los röntgenogramas.
También a los médicos forenses les corresponde el mérito de haber iniciado el examen de la evidencia física encontrada en el lugar de los hechos. El autor del voluminoso libro Ziyuan Lu, publicado en China, en 1248, recomendaba registrar e investigar minuciosamente el lugar del delito. Ambrosio Paré, precursor de la cirugía, Paolo Soccia, Orfila, de Vergie, Casper, Lacasagne, Hoffman, Brodel, Toinot, Baltasar destacaron el valor reconstructivo e identificativo de los indicios. Podemos decir, con toda certeza, que los médicos forenses establecieron las bases científicas de la criminalística, por este motivo se denomina a esta disciplina hija predilecta de la medicina legal. La necesidad de venir modificado los sistemas aplicados en la investigación criminalística, es consecuencia de la evolución que el delito ha venido sufriendo, hecho apuntado en forma brillante por el distinguido criminólogo Alfredo Nicéforo en su excelente monografía El delito y su evolución en la sociedad contemporánea, en la que señala que el delito no desaparece, se transforma, se pasa de la criminalidad violenta, atávica o muscular, a la criminalidad astuta o cerebral. Por tanto sería anacrónico, en nuestros días, obtener la confesión mediante la tortura, en lugar de utilizar el polígrafo u otras técnicas que la psicología jurídica recomienda. Aceptar el testimonio de un testigo sin tener conocimiento de su personalidad, pues el valor de una declaración solo puede juzgarse conociendo quién la ha hecho. Utilizar la lupa en vez de microscopio, en el examen de la microevidencia. Aplicar la prueba de la parafina, a fin de identificar la mano que hizo un disparo, en lugar del análisis por activación de neutrones. Las 7 preguntas fundamentales que durante la investigación deben solucionarse. 1. ¿Qué sucedió? 2. ¿Cuándo sucedió? 3. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? 4. ¿Dónde se desarrollaron los hechos? 5. ¿Por qué ocurrieron los hechos, o cuáles eran las razones para que se diera el hecho? 6. ¿Quiénes participaron y con qué roles? 7. ¿Con qué se efectuaron los hechos? ¿Cuándo y cómo usar? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué, quién? Se refiere a la identidad de los sujetos tanto activos, quien comete el acto, como a los pasivos quienes fueron afectados, que se encuentran involucrados en la realización del hecho motivo de participación. Se usa quién. 1. ¿Quién es la víctima? 2. ¿Quién dio parte del suceso? 3. ¿Quién descubrió el hecho? 4. ¿Quién vio o oyó algo de importancia? 5. ¿Quién tenía un motivo para cometer el acto? 6. ¿Quién cometió el delito? 7. ¿Quién ayudó al perpetrador del hecho? 8. ¿Quiénes son los compañeros frecuentes del delincuente? 9. ¿Con quién se vio la víctima la última vez? 10. ¿Con quiénes están relacionados los testigos? ¿Qué? Para verificar si los hechos presentados son parte de una conducta delictiva, y de esta manera establecer líneas de investigación, tales como natural, accidental, delictiva o provocada se usa que 1. ¿Qué ocurrió? 2. ¿Qué elementos entran al delito? 3. ¿Qué medidas tomó el sospechoso? 4. ¿Qué saben los testigos acerca del caso? 5. ¿Qué se ha hecho con los indicios? 6. ¿Qué herramientas o instrumentos se usaron? 7. ¿Qué armas se emplearon? 8. ¿Qué información, destreza, o fuerza fue necesaria para cometer el delito? 9. ¿Qué medios de transporte emplearon para cometer el delito? 10. ¿Qué motivo hubo? ¿Dónde? Se establece con claridad cuál fue el lugar de los hechos donde la investigación rescata los elementos técnicos sometidos a estudio en las diversas áreas de la criminalística, además mediante esta interrogante se establecen los ámbitos de competencia de las respectivas autoridades. Se usa dónde. 1. ¿Dónde se descubrió el hecho? 2. ¿Dónde se cometió el hecho? 3. ¿Dónde se vio a los sospechosos? 4. ¿Dónde estaban los testigos? 5. ¿Dónde estaba la víctima? 6. ¿Dónde se obtuvieron las herramientas y las armas? 7. ¿Dónde vivía la víctima? 8. ¿Dónde vivía el delincuente? 9.
¿Dónde pasaba el delincuente o la víctima sus ratos de ocio? 10. ¿Dónde está el delincuente ahora? 11. ¿Dónde y con quién fue detenido el delincuente? ¿Cuándo? Es un supuesto de temporalidad, que establece los momentos de realización de hechos controvertidos, y que permite establecer la relación lógica entre declaraciones de testigos y las realizadas por presuntos responsables. Establece a qué hora ocurrió, estrechamente con la interrogante anterior, considera como posible la participación de una persona por ubicarse en las dimensiones espaciales y temporales de las hipótesis que para el caso se formulan. Se usa cuando 1. ¿Cuándo se cometió el delito? 2. ¿Cuándo se descubrió el hecho? 3. ¿Cuándo se notificó a la oficina? 4. ¿Cuándo llegó la policía al sitio del suceso? 5. ¿Cuándo se vio a la víctima por última vez? ¿Cómo? Responde al tipo de acciones que se hubieron presentado para que el resultado se verificara en la forma en que se dio. Se usa como 1. ¿Cómo se cometió el hecho? 2. ¿Cómo llegó el delincuente al sitio del suceso? 3. ¿Cómo escapó el delincuente? 4. ¿Cómo se murió la víctima? 5. ¿Cómo es que estaba la víctima en ese lugar y momento? 6. ¿Cómo se descubrió el delito? 7. ¿Cómo se obtuvo la información necesaria para cometer el delito? 8. ¿Cómo se usaron los instrumentos del delito? 9. ¿Cómo resultó el daño? Porque, situado en el campo de la criminalística, sin confundirlo con el de la criminología, busca elementos de carácter material, más no significación causal que sirvieron como elementos provocadores de un comportamiento y no de otro. Se usa porque 1. Porque cometió el hecho. 2. Porque usaron determinadas herramientas. 3. Porque empleó un arma determinada. 4. Porque fue esa la víctima. 5. Porque fueron testigos. 6. Porque se niegan a declarar. 7. Porque actúa de esa forma el delincuente. 8. Porque se atribuye al mismo sujeto los delitos. 9. Porque tenía motivos para matarlo. 10. Porque se determinó que el hecho ocurrió así. ¿Con qué? Reconoce los instrumentos utilizados para generar un resultado. Esta interrogante se liga con los indicios directamente, pues por el tipo y clase de instrumento utilizado, el uso que se le haya dado, las características que el fabricante incorporó al mismo, entre otros, permite diferenciar de entre varios de estructura semejante a aquel utilizado en la comisión del hecho y desechar los demás. Se usa con qué. 1. ¿Con qué instrumento lo cometió? 2. ¿Con qué objeto entró a ese lugar? 3. ¿Con qué se defendió? 4. ¿Con qué se condujeron al lugar de los hechos? 5. ¿Con qué se transportaron los sujetos? Con esto nos damos cuenta de la importancia histórica de la criminalística. Asimismo podemos conocer la manera adecuada de utilizar las 7 preguntas de oro para poder llevar a cabo de manera correcta nuestra investigación dentro del lugar del posible hecho delictivo. Hasta aquí por hoy, gracias por ver el video. No olvides suscribirte y compartir el contenido. Hasta la próxima.